Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Suena este coso? ¿Se escucha? Hola, hola. No veo a nadie excepto a María, pero hay varios conectados. ¿Qué tal si ponen sus cámaras? ¿Quién anda por ahí? Andrés, Noelia, Sonia. ¿Qué tal? Tamara. Bienvenidas todos aquellos que vienen por primera vez o que no había visto. Em, vale, tenemos hoy eh, bueno, algunas cosas interesantes que decir sobre el mecanismo en el cual impacta, ¿cierto? La forma en que se mecaniza todo desde el impacto del DHS en el desarrollo de un programa. Eh, hay varios conectados, pero no me aparecen porque no ponen su cámara. Mm. Bueno, tal vez deberíamos poner eso como coso obligatorio. O sea, el que no pone la cámara no puede entrar. Creo que hay una configuración para eso. Estaría bueno. Así nos vamos viendo, nos vamos conociendo. El que quiera, claro. Y el que no, está bien que no entre. Bueno, eh, este, sobre el mecanismo. Bueno, aquí hay aspectos que pueden complicarse si primero no se entiende algunos aspectos anatómicos. ¿Mm? Eh, lo primero que hay que comprender es más o menos cómo está estructurado el cerebro, sus partes, ¿cierto? Sus extensiones, y una de las partes más importantes del cerebro es una pequeña, eh, digámoslo así, protuberancia en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala cerebral es un órgano pequeñito, yo creo que será como del tamaño como de un guisante, como de un arveja, chícharo, o incluso un poquito más pequeño ha de ser. Mm. La amígdala cerebral, entonces, es una estructura que modula otras estructuras secretoras de hormonas, como por ejemplo el hipotálamo. ¿Mm? Es la amígdala, además, la encargada de un proceso muy complicado de las emociones, dentro de ellas el miedo y lo que hoy en día conocemos como la ansiedad, también la ira, pero también algunas respuestas mucho más elaboradas que esa. ¿Mm? Lo que pasa es que se involucra en los mecanismos de la memoria, se involucra en la toma de decisiones, pero no cualquiera, sino que un tipo específico de decisión con respecto a lo instintivo o a lo que pensamos que es instintivo, ¿sí? Y también modula algunos factores del comportamiento. ¿Mm? Está más o menos como hacia el lóbulo temporal, pero medial, es decir, como hacia el centro del cerebro, ¿sí? Pero desde el lóbulo temporal. Eh, Más o menos en su ubicación. Es parte del sistema límbico, por eso es que tiene tanta relación con el archivo, ¿cierto? De emociones, con el archivo, digamos, con eso que se llama, tenía un nombre complicado, memoria, eh, es como no me acuerdo el nombre, es un tipo de memoria que guarda episodios, ¿cierto? Y los une a una parte emotiva. Es ese tipo de memoria que te hace recordar una situación específica cuando escuchas una canción o cuando hueles algo
o cuando ves algo y eso que viste te lleva, ¿cierto?, a una memoria emotiva de un episodio, episoidal, memoria episodial, algo así se llama. Ahora no me sale el nombre, pero va por ahí. Entonces, por eso la amígdala es importante. Es como una antena, funciona como una antena de alerta, ¿cierto? Ante una situación, justamente porque nos muestra eventos y episodios del que alguna vez, ¿cierto?, fuimos parte y nos mueve emotivamente. ¿Mm? Eh, entonces, em, bueno, eso es importante de decir sobre la amígdala. Ahora, el circuito, ¿cierto? Que se produce aquí, el mecanismo que empieza en la amígdala, es conocido como circuito del miedo, ¿sí? Lo que pasa es que la amígdala mueve una red de estructuras, ¿sí? Y cuando la amígdala percibe que hay una amenaza en el entorno, entonces comienza este circuito, ¿cierto?, del miedo, que mueve varias estructuras y dando distintas órdenes. Entonces, ¿qué hace? Primero que todo la amígdala analiza los estímulos que podrían ser causa de un peligro, si un peligro latente o un peligro inminente, las dos cosas. La amígdala es la que envía una señal de alarma inicial y su conexión con la sustancia gris, ¿cierto? Provoca entonces una sensación de miedo intensa, de alerta. Y aquí es donde comienza a aparecer un mecanismo autónomo que se llama el mecanismo de huida o ataque y huida o parálisis, ¿sí? Em, Así es como se llama, porque esas son las tres vías que tiene básicamente cualquier ser vivo para hacerle frente a algo altamente estresante, dramático, a algo que nos pone realmente en alerta, ¿cierto? De nuestra vida. Por esa razón, el DHS impacta en todos los niveles, ¿sí? Pero quiero dejar claro una cosa. Así es como empieza un DHS, pero también así empieza cualquier situación estresante eh, mecánicamente, ¿cierto?, de nuestro organismo. O sea, tienen el mismo recorrido. Solamente que un DHS, y esto es importante entenderlo, un DHS va a iniciar una adaptación de tipo biológico en todos los niveles. Si, en cambio, una situación de estrés sin los agregados que tiene un DHS no causa adaptaciones biológicas, ¿cierto?, a largo plazo, sino que principalmente adaptaciones psicológicas, pero también va a generar cambios a nivel químicos, a nivel neurotransmisional, ¿cierto? Porque hay involucrado una situación de alerta cualquiera sea. Lo que quiero dejar claro es que no toda situación de alerta es en sí misma un DHS. Es un poco complicado, ¿sí? Pero bueno, hay que ponerle las horas que hay que ponerle al estudio, ¿no? Entonces, luego de la amígdala, la siguiente estructura va a ser el hipotálamo. El hipotálamo va a recibir la señal que viene de la amígdala y va a comunicar a los sistemas nervioso y endocrino que se liberen las hormonas y los neurotransmisores, ¿cierto? Como, bueno, los más importantes en una reacción de ataque, huida o paralización, ¿cierto? Va a ser el cortisol, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Noradrenalina es lo mismo que norepinefrina y adrenalina es lo mismo que epinefrina, ¿sí? Pero se va a conocer así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta orden y estas glándulas, ¿cierto? Perdón, esta hormona, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, están y se secretan en una glándula que se llama suprarrenal. La glándula suprarrenal se compone de dos partes principales.
Se compone de la corteza de la glándula suprarrenal y se compone de la médula de la glándula suprarrenal. La glándula, en su parte cortical, es decir, la corteza, es la que secreta, entre otras hormonas, cortisol. ¿Mm? Bueno, también aldosterona, ¿cierto? Y también promueve el metabolismo, ¿cierto? De otro, digamos, por ejemplo, el metabolismo de lípidos que finalmente terminan en colesteroles que dan origen a testosterona, entre otras cosas. Es toda una cadena, es muy largo, ¿sí? Pero aquí lo principal es que la corteza suprarrenal se encarga de liberar el cortisol, ¿sí? En un segundo plano también la aldosterona, que es muy importante. Pero para este efecto es cortisol. Y la médula suprarrenal es la que se encarga de secretar la noradrenalina y también la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa con estas hormonas y por qué son importantes? Porque no solamente funcionan como mensajeros químicos del cuerpo, inhibiendo y exacerbando funciones necesarias para la supervivencia, sino que también son hormonas que funcionan como neurotransmisores. Eso hace una gran diferencia. ¿Mm? No es lo mismo, ¿cierto? Hormonas que tienen su efecto orgánico, ¿cierto? Y cuando tienen también un efecto cerebral de por medio. El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina no solamente influyen en que, por ejemplo, el cortisol, cuando se eleva rápidamente, pierde función digestiva. ¿Mm? Tiene un doble comportamiento dependiendo si es a corto o largo plazo. Inicialmente sube los niveles de glucosa, a largo plazo los baja, según cómo se metabolice. La adrenalina tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, te va a aumentar la tensión arterial, va a hacer que tu corazón tenga mayor presión y más cantidad de latidos. ¿Mm? Se va a esparcir básicamente por todo tu cuerpo, igual que la noradrenalina, y te va a mantener hábil mentalmente, igual que el cortisol. Ahí es donde funcionan también como neurotransmisores. Lo realmente importante de esto es que te pone en un estado de alerta en una primera instancia. Te pone en ese estado para huir o para tener más fuerza o para tener más enfoque, más agilidad mental, más velocidad, más agilidad física, fortaleza física también. ¿Mm? Entonces te puedes beneficiar de todo eso. ¿Para qué? Para atacar, para huir, cuando necesitas ser veloz, cuando necesitas ser fuerte, cuando necesitas resistir algo. Todo eso gracias a este funcionamiento de la glándula suprarrenal, ¿cierto? Entonces, hasta ahora es amígdala, es hipotálamo, ¿cierto? Y del hipotálamo, una inyección de hormonas, ¿cierto? Que va a actuar en la hipófisis para dar la orden a todo el resto del organismo. ¿Mm? Entonces, esas van a ser las hormonas, y no solo como hormonas, sino que como neurotransmisores más importantes de este mecanismo. Luego lo que se involucra va a ser la corteza prefrontal y otra estructura que se llama hipocampo. ¿Mm? Hipocampo, igual que el animalito. ¿Mm? El hipocampo es el caballito de mar. ¿Mm? También se llama así. Bueno, es porque se parecen estructuralmente. Bueno, ¿qué hace el hipocampo? Lo que va a pasar aquí es que la corteza prefrontal y el hipocampo se involucran en la evaluación de la amenaza. Entonces aquí comienza la modulación o la regulación de las emociones, ¿sí? Y de el archivo, ¿cierto? De almacenamiento de los recuerdos que uno vincula a las experiencias, ¿cierto? De miedo. El cuerpo entonces entra ahí, en ese ya modo de supervivencia a nivel completo. El resto de las áreas corticales, entonces aquí va a tener
una hipofunción, es decir, se va a ir apagando, nunca se va a apagar, quiero explicar eso, solo va a ir disminuyendo su función, porque ahora lo que importa es sobrevivir a algo. O sea, ya no importa estar, por ejemplo, cenando, ¿m? Ya no importa estar descansando, ya no importa estar reproduciéndose, ni nada parecido. Ahora lo que toca es atacar, es huir o es literalmente hacerse el muerto, que también es una forma, ¿cierto?, de sobrevivencia bastante efectiva en la naturaleza, poco efectiva en los seres humanos, pero en la naturaleza sirve bastante bien. ¿Mm? Entonces, por eso el resto de las áreas corticales tiene una hipofunción, ¿cierto? Mientras estamos en ese estado de emergencia. Em, este, si esto es muy intenso y se mantiene, incluso se puede llegar a una suerte de desconexión, ¿cierto? Una pérdida en la comunicación con otras áreas cerebrales. Eso sí puede llegar a pasar, sí. Eh, ¿Cuál es el fin de esto? Conservación de la energía. En supervivencia lo que necesitas es conservación de la energía y de esta manera permite que el cuerpo se concentre únicamente en las funciones de supervivencia según el estímulo al que está expuesto. Ya sea hasta que te pones a salvo, ¿cierto? O hasta que directamente desaparece la amenaza en la que estás. Sí. María, ¿cómo te va? Ah, parece que tengo que ponerte aquí coso. A ver si puedes desmutearte. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo te va, Eh, María? ¿Qué tal? Buen día. mu- Excelente, muchas gracias. Consulta, puede ser que, está bien, estos son todos los mecanismos súper interesantes, pero que ponele que pasa el momento del DHS, pero que el cuerpo queda un poco en un loop, ¿no? Como que una vez que entró en esa, por más que ya pasó la amenaza, viste que no queda bien la gente que vivió ciertas cosas, ¿no? No es que volvés al estado anterior. Entonces, justo me comentaban que para bajar el cortisol de noche y esas cosas, servía la tintura o la cosa esta, el adaptógeno ashwagandha. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Bueno, la primera opinión que tengo al respecto es que considero ilógico bajar el cortisol en la noche. De hecho, lo que queremos es juntar cortisol durante la noche, acumular cortisol durante la noche, porque el cortisol funciona como un neurotransmisor. Si tú lo bajas o si se baja el cortisol durante la noche, es por dos cosas. Es porque tienes una atrofia glandular del área cortical o porque se te ocurrió comer tarde. Entonces tienes que metabolizar esas grasas y esos carbohidratos y para eso vas a necesitar el cortisol como hormona y como eh, este, mm, agente metabólico. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con eso? Te despiertas sin cortisol y vas a tener al momento de despertarte problemas para iniciar el día. Vas a andar con fatiga crónica, sin fuerza, eh, prácticamente vas a estar arrastrando los pies en la mañana y no vas a lograr concentración rápida en lo que necesitas. Todo eso pasa si te despiertas sin cortisol. Así que lo primero que digo es, no te deshagas del cortisol durante la noche. Manténlo, lo necesitas para iniciar el día. El cortisol se activa con los primeros rayos solares. Ahí es donde empiezas a tener cortisol, a activar y usarse el cortisol. Y lamentablemente, en el más sano de los hombres y mujeres, el cortisol lo vas a tener como máximo, en el caso más óptimo, por 90 minutos desde el amanecer en adelante. Es muy poco. 90 minutos es muy poco. ¿Se puede entrenar? Sí. Pero considera esto, la mayoría de la gente dispone apenas de 15 a 20 minutos de cortisol. Es decir, para ese entonces no lo usó. Además que todo el mundo se despierta por lo menos una hora después, el común, digo, en general, al menos una hora después del amanecer.
El cortisol no espera que tú te levantes, inicia con el sol, inicia con el ciclo circadiano natural. Entonces, no está esperando a que tú despiertes para funcionar. Y empieza a funcionar. Te degrada grasa, haces un poco de cetosis antes de despertar. Bueno, es un beneficio, pero ¿y el beneficio mental? No, no lo estás tomando. Ni el beneficio energético, metabólico de inicio de la marcha del día tampoco. Entonces, primera cosa, no hay para qué bajar el cortisol. Por eso todo lo demás no tiene sentido. Para mí, en mi opinión. ¿Mm? Este, es que yo soy amigo del cortisol, ¿sí? Lo uso, lo necesito para enfocarme, para tener horas de lucidez, para tener fuerza en el entrenamiento, para tener energía durante el día. Lo requiero, ¿sí? Entonces, yo personalmente jamás recomendaría bajarlo. ¿Mm? A menos que estés en una situación crítica de un programa súper largo, donde ya no te quede espacio para seguir reconstruyendo suprarrenales, entonces, bueno, tendríamos que hacer algo, pero no sería tomando cosas, no sería nada de eso, sino que sería usando el que está disponible. Si es más de la cuenta, a largo plazo trae problemas en la tensión arterial, problemas en el metabolismo basal y el metabolismo de los lípidos, los carbohidratos, ¿cierto? Todas las grasas y azúcares en general. Y también trae problemas a nivel cardíaco. Esto sin necesidad de un programa, simplemente por un exceso, ¿cierto? De un estado hormonal alterado. O sea, no, ya lo he dicho muchas veces, no todo es un programa. ¿Cierto? Hay muchos efectos mecánicos, hormonales, fisiológicos, químicos, que a veces se originan en un programa, pero tras recaída y recaída y recaída acumulas cagadas en tu organismo, que tienen, sí, un aspecto metabólico importante que abordar. Entonces, ya cuando el tema es diferente con el cortisol, bueno, yo recomiendo usar ese cortisol en vez de estar degradándolo químicamente con algún otro coso. Usarlo, usarlo con fuerza, con exposición, con enfrentar situaciones de estrés. ¿Cuál es el problema? Está para eso. ¿Mm? No le tenga miedo al cortisol, ni a ninguna de estas cosas, ¿vale? Esa es la onda. Es mi opinión igual, ¿sí? Eh, Yo estaba hablando ¿de qué estaba hablando yo? Ahí me falta cortisol cerebral. Ah, de la corteza prefrontal, hipocampo, claro. Bueno, entonces, luego de eso, incluso hay una reacción a nivel celular. Vamos a ver que hasta el llamado, entre comillas, llamado sistema inmunológico, o sea, está bien, se llama así, solo que en su función inmune es la que yo tengo algunos reparos, ¿cierto? Pero bueno, el llamado sistema inmunológico también se va a ver afectado aquí, y esto es algo que se puede ver a nivel sanguíneo, que podemos ver un aumento inmediato, ¿cierto?, de algunas células sanguíneas, ¿cierto?, que empiezan a reubicarse, ¿sí? Empiezan a verse eh, en mayor abundancia células blancas y también algunas células rojas, como el sistema plaquetario, ¿cierto? Los trombocitos, empiezan a verse más. Y las células blancas también empiezan a abundar y empiezan a verse más pegadas a las paredes, ¿cierto? De los vasos sanguíneos, porque el cuerpo se está preparando para un ataque, una posible lesión, una posible herida. ¿Mm? Entonces, todo esto responde a todo este mecanismo que vamos viendo, ¿cierto? Que inician la amígdala, siguen el hipotálamo, siguen la corteza prefrontal y el hipocampo, y ahora también, ¿cierto? A nivel de células sanguíneas de las llamadas del sistema inmune, ¿cierto? Eh, entonces, la respuesta a esta situación de emergencia, ¿m? La verdad es que implica una
enorme exigencia para todo el organismo, a nivel de la psique, a nivel cerebral y a nivel orgánico. Te ponen en un estado de alta exigencia, ¿sí? Bueno, la mente también o sea, la psique también con su mente, ¿cierto? Y todos sus mecanismos propios, ¿sí? Ahora, el asunto es que, así como he dicho, esto es un mecanismo de emergencia, no es para vivir en él. Y el problema que tiene hoy en día el ser humano es que vive en el problema, vive en el conflicto, o vive en el estrés, o vive en la situación de emergencia, haciendo que todo este ciclo no se detenga. Ya cuando tienes constantemente adrenalina, constantemente noradrenalina, ¿cierto? El cortisol ya no se está usando en metabolizar lo que tiene que metabolizar, entonces comienza insomnio, calambres, dolor físico, aumento de tensión arterial, taquicardias, aumento de la presión, muchas veces intracraneal. Empieza a asociarse, ¿cierto? Esta elevación de hormonas con las enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades metabólicas. Eh, y así, cagada tras cagada, estropeando un mecanismo tras otro, ¿sí? Porque estos son mecanismos para sobrevivir en el momento y no para vivir meses con un programa. Esto te va a llevar, ¿cierto? Finalmente a una fatiga biológica y después deberías pensártelo de la manera en la que lo vas a reparar o no. Es complicado eso. Tú no necesitas estar con taquicardias, no necesitas extrasístoles constantes, no necesitas variar entre estados taquicárdicos y bradicárdicos. ¿Sí? ¿Por qué? Es simple, porque generarle cambios al pedo a tu cuerpo te va a pasar la cuenta. Vivir en un estado constante, ¿cierto? De alerta no es beneficioso para el organismo, no es beneficioso para tu mente ni para tu psique, te impide descansar. Si tú no descansas, si tú no duermes profundo, tus neurotransmisores, ¿cierto? Se terminan, no los neurotransmisores, sino que las áreas cerebrales, ¿cierto? No pueden repararse porque de los neurotransmisores no les llega señal de descanso. Entonces no pueden secretar melatonina. Y si no secretan melatonina, tú no induces el sueño y no reparas tu cerebro. Si no reparas tu cerebro, no, o sea, la orden de reparación y de descanso no llega al resto del cuerpo. Por lo tanto, tampoco reparas estructuras físicas, orgánicas, ¿cierto? Ni ningún coso. Es decir, trabaja sin descanso. Eso te lleva a un colapso. ¿Mm? La medicina germana nunca jamás ha sido un tema de magia ni de milagros. Y quien piense eso está en un tremendo error. Esto se trata de conocimiento, ni siquiera de una terapia. Esto se trata de conocimiento de cómo funciona el organismo. Y si yo entiendo cómo funciona el organismo y ante qué situaciones de emergencia me expongo, entonces yo puedo gestionar la situación de emergencia de una mejor forma, tal vez lo antes posible, ¿cierto? Para no tener que pagar la factura, ¿cierto? Enorme que me puede pasar mi organismo por no haber hecho algo a tiempo. Ese considero yo que es el gran beneficio de conocer la germana. Comprender cómo funciona cada quien, ¿cierto? Si te es posible echar una mano, ayudar, ¿sí? Y ya. ¿Mm? No se trata ni de magia ni de asuntos milagrosos,
Se trata única y exclusivamente de conocimiento científico, fisiológico, anatómico, químico, biofísico. ¿Mm? Y claro, y de cómo funciona embriológicamente también todas las capas, ¿sí? En las que afectan los conflictos. Eh, entonces, bueno, el organismo está hecho, está diseñado perfectamente para dar una respuesta rápida de emergencia, ¿sí? ¿Qué es una respuesta rápida de emergencia? Ah, te has dado cuenta de que está ocurriendo algo aquí grave que puede generarte un peligro, entonces tú huyes. Eso es una respuesta rápida de emergencia. Te está persiguiendo un ladrón, huyes. ¿Mm? Este, te enfrentas a una pelea inminente, ok, vamos, peleamos. ¿Mm? Para eso estás llenándote de un montón de elementos químicos, ¿cierto? Que te van a ayudar en esa tarea. ¿Mm? Entonces, todo este mecanismo, que es conocido, como les había dicho anteriormente, el circuito del miedo, también se llama mecanismo de respuesta de emergencia de ataque o huida. Lo debemos usar siempre, ¿cierto? Por el periodo que corresponde. Ahora, el otro problema, además del que no solucionamos nunca las cosas y vivimos en ese estado constante, el otro problema es que ahora cualquier cosa significa un estado de supervivencia. Cualquier cosa significa un alto peligro. Y eso no es así. O sea, hay gente que entra en este estado porque se le corta la conexión a Internet o porque reciben un mal comentario en sus redes sociales o no le pusieron like. Hay gente que toma y considera ese asunto actual como un peligro de supervivencia. El problema es que hemos simbolizado a cosas sin sentido, configuraciones que traíamos biológicamente injertadas por diseño, digámoslo así. ¿Mm? Y ahora las hemos proyectado en cosas que no son un peligro. El asunto es que así hemos educado a nuestra psique. Entonces, nuestra psique la que finalmente, ¿cierto? Está engañada y la hemos engañado nosotros mismos para reaccionar como si fuese un estado de emergencia, algo que no lo es. O sea, si se te corta internet, te aseguro que no te vas a morir. Si trabajas por internet, si tu trabajo es online, claro, vas a tener una falta, pero no te vas a morir, te lo aseguro que no. ¿Mm? No significa un peligro. No te viene a atacar el monstruo de la desconexión. ¿Mm? Entonces, ¿de qué estamos, de qué nos quejamos? ¿Mm? Tenemos una vida biológica y sensatamente muchísimo más cómoda que nuestros antepasados. La mayoría de nosotros tiene la suerte, ¿cierto?, de dormir tranquilo durante la noche, tener unas paredes que te protegen de la intemperie. La mayoría de nosotros no tiene que salir literalmente a cazar su alimento. ¿Mm? Y hemos simbolizado esas cosas, las hemos llevado a un plano absurdo, totalmente absurdo, eh, y lo hemos transformado en una fuente conflictual constante, simplemente por no hacer una diferenciación correcta, sensata, ¿cierto?, de lo que es un conflicto y de lo que no lo es, de lo que es realmente activar este mecanismo de supervivencia
por cosas que no te pueden matar. Perdiste el tren para ir al trabajo y haces este conflicto. ¿Mm? Entonces, yo creo que el mecanismo lo estamos mal usando, lo estamos desperdiciando y permitirle que, y estamos permitiéndole, ¿cierto? Que con su duración prolongada, ¿cierto? Nos genere cagadas que después no podemos controlar. O sea, si esto no es un juego, la química es peligrosa. Bueno, ya saben que esto es mucho más largo, pero no sé si habrá alguna pregunta al respecto hasta ahora, algún comentario sobre lo que hemos venido hablando del mecanismo. Si tiene alguna pregunta, levante la mano y le abro el micrófono. ¿Mm? Este, yo invito a que aprovechemos estas instancias para charlar, para poder este, interactuar sobre estas cosas. Nunca se hablan y eso también es un poco raro que no se hablen esas cosas. ¿Mm? Hablar de un conflicto, hablar de un DHS siempre está por encima, siempre está como una pincelada externa. Y hay tantas cosas detrás, ¿cierto? De la simple sigla DHS o de cómo funciona el mecanismo. ¿Mm? Eh, no sé si habrá algo más que decir al respecto. Digamos, que decir en tan poco tiempo. Sí. Sonia, ¿qué tal? Por favor, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por esta... No te oigo, Sonia. Ah, perdón. No se te escucha. Creo que ha de ser tu ¿Y configuración ahora? de tu micrófono, ¿será? No te escucho. Debe ser un asunto de tu configuración. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora otra vez. Sí, es que he Sí, ahora cambiado. sí se te escucha. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola. Pues muchas gracias. Primero, muchas gracias por todo este conocimiento, esta sabiduría que compartes, porque ciertamente es algo que pocas personas tienen y es importante que otros conozcamos. Muchas gracias. Em, hablas de que ya venimos de cierta bueno, en cierto modo programados o Claro, sí, algo así, configurado, podría- sí. podrías un poco, porque yo entiendo, a ver, yo sí que lo observo, pero se hablan de muchas cosas esotéricas, ¿vale? Muchas cosas que al final te haces un lío, bueno, al menos yo hago muchas cosas que no acabo de entender, pero sí que entiendo que yo desde que nazco en un hogar, incluso mi mamá, si tuvo un miedo y generó una serie de hormonas, muy posiblemente la barriga yo pude palpar o saborear esas hormonas en mí y tal vez viví incluso en la barriga de mamá una influencia de sus hormonas de miedo que yo no tenía el conflicto, pero ahí estaba el momento de estrés en mí, o a lo mejor eso ya fue generando en mí o en otro ser que esté en una barriga, en el desarrollo, ¿no? De dentro de la madre. Entonces, pero ¿cómo lo observas tú todo esto? Y bueno, y aparte la Bueno, programación que nos genera todo lo que es dentro del hogar y toda la sociedad, porque hay mucha programación que es falsa.
bueno, un poquito esto, porque sé que es un poco largo, pero me gustaría un poquito Sí, que claro. Gracias por la pregunta. a ti. Em, Mira, las hormonas, eh, en efecto, sí, la madre va compartiendo gradualmente, ¿cierto? Su secreción hormonal a través de su flujo sanguíneo, ¿cierto? Con el bebé, ¿sí? Pero que las hormonas atraviesen momentáneamente el cuerpo del bebé no significa que se traspasen ni memorias, ni vivencias, ni nada de eso. Esas son situaciones que dependen de cada psique, de cada funcionamiento de cada mente, ¿sí? Y de cada organismo. Es decir, yo no puedo heredarle a mi hija mi miedo a las arañas, ¿m? Ni puedo heredarle a mi hija mi programa biológico, porque para que yo le tema a las arañas o tenga determinado programa biológico, yo he experimentado según mi psique, es decir, mi sistema completo de conjunto, ¿cierto? De mente, de sistema de creencias, de intelecto, de toda la experiencia de mi vida me llevó a experimentar determinada situación en un punto en el que yo lo he percibido como un conflicto, o sea, como un DHS, pero no mi hija, no de una madre a la hija, porque la experiencia es distinta. El bebé, ¿sí? A veces me dicen, los bebés no tienen conciencia. Yo no sé a quién se le ocurre decir semejante estupidez. El bebé tiene conciencia propia de sí. Dice, no, porque no ha experimentado. Claro que experimenta. El bebé conoce cómo es el ambiente externo por lo que escucha, sabe que hay sonidos, algunos le gustan, otros no le gustan, los que no le gustan incluso arcaicamente e instintivamente los puede considerar peligrosos, puede conflictuar él mismo con las cosas de su exterior, ¿sí? Pero no porque la madre conflictúa el bebé, eso no viene así. Eh, el bebé, mira, empieza a desarrollarse el tubo neural más o menos desde, a ver, está todas las capas embrionarias listas y dispuestas, empieza a desarrollar el tubo neural alrededor del día 17 de gestación. Claro, y después se empieza a desarrollar todo la notocorda, ¿no? Dando origen mesodérmico a toda la médula también. Entonces, desde entonces, ya con las capas embrionarias y con un sistema nervioso funcional, un embrión ya puede empezar a generar su propia experiencia sensorial, motora, inicial, claro, ¿sí? Hasta que se desarrollen después, más adelante, los lóbulos, pero ya está todo, ¿cierto? Todo lo inicial. Entonces, un bebé puede desarrollar su propia experiencia y ante esa experiencia, que es para entonces su constructo psíquico mental y lo que afecte ese sistema, entonces, claro que puede ser conflictual. ¿Mm? Ahora, lo que tú dijiste con respecto a la madre y la hija, la madre tiene su propio sistema de creencias. ¿Mm? Y en base a eso es que conflictúa, porque el sistema de creencias es actualmente el motor de los conflictos. ¿Mm? Entonces, ahora, no se pueden heredar los conflictos, no se pueden heredar los miedos, pero sí heredamos costumbres, heredamos formas de ver una situación muchas veces porque tenemos un sistema familiar, social y cultural y político impuesto por nuestros mayores y por quienes nos rodean. Entonces, tendemos a considerar conflictual en masa ciertas cosas versus otras poblaciones no. Entonces, podemos heredar los modos en los que, las formas de pensar ante algo, pero no necesariamente el conflicto. O sea, yo puedo, imagínate que venga yo de una familia eh,
No, no me sale. A ver, imagínate a alguien que viene de una familia que es extremadamente de izquierda, ¿m? Sumamente de izquierda. O sea, el comunismo y todo el coso, ¿sí? Sumamente de izquierda. Y entonces toda esa familia y a sus hijos le va pasando como ese legado, ¿cierto? De Marx, Engels, eh, y bueno, todos estos personajes, ¿cierto? Se lo van legando. Y resulta que al frente de la casa de esta familia instalan un McDonald's, ¿sí? Como un emblema capitalista. Entonces esta familia conflictúa y conflictúa completamente. El abuelo, el padre, ¿sí? El hermano mayor, conflictúan porque están frente a algo que les hace mucho daño. El capitalismo, la expansión imperialista yanqui. ¿Mm? Es como lo ven desde ese ángulo. Pero resulta que el señor que vive al lado es accionista de McDonald's. Y a él le parece fantástico que haya nuevas sucursales. ¿Mm? Entonces, ¿qué se heredó aquí? ¿Se heredó un conflicto o se heredó un modo de pensar? Se heredó un modo de pensar, en este caso político, ¿cierto? Y si tú heredas un modo de pensar, ¿cierto? Claro, estás propenso más o menos a repetir ciertos patrones en donde el conflicto puede ser tomado de una manera similar a tu antecesor, pero no significa en realidad que heredaste un conflicto, ¿sí? Porque por ahí en esa misma familia, el menor puede ser que le guste mucho el juguetito de la Happy Meal, de la... Viste que en ese restaurante venden una cajita que adentro trae un juguete. Trae su mierda de comida, ¿cierto? Pero trae un juguete, ¿sí? Eh, entonces, ese juguete, resulta que el nene de la familia lo quiere porque le importa tres pepinos si lo que está viendo es algo imperialista o lo que sea. Pero el juguete le encantó y lo quiere. Claro, él no tiene todavía, no ha adoptado todavía ese modo de pensamiento. Entonces él no está conflictuado. Seguramente conflictúa porque le van a decir, no, eso es malo, feo, caca. ¿Mm? Y ahí conflictúa. Bueno, eso pienso yo con respecto a eso de que se hereden las cosas, a mí no me parece. Hay formas de pensar que vamos heredando, copiando para bien o para mal, si es que tal cosa existe, claro. Y pero eso de andar heredando conflictos, no. Yo creo que la forma en la que percibimos el mundo, a veces podemos un poco heredarla, porque vamos a heredar una parte, ¿cierto? Que es la educación, adoctrinamiento que nos pueden meter tanto familiar como educacionalmente en la escuela, en la facultad, ¿cierto? Versus más nuestra propia experiencia que ya puede ir más o menos condicionada. Igual a veces eso tiene cambios y yo considero que esos cambios son favorables cuando destruyes tu sistema de creencias y te pones en camino sensato, digamos, escuchando tu biología en vez de al político de turno, digo. María, si puedes desmutearte tú sola ahora o no. Déjame que te pongo el coso. Ahí vamos. Ahí va. No, te quería aportar, porque creo comprender la inquietud de la compañera. Eh, yo en lo personal lo vivo como, yo estudio germanas, lo que hago desde hace mucho tiempo, como muchos de los que están acá, y comparto al 100% lo que dice Igor. No le cambio ni una coma. La- los conflictos, las creencias, eso es lo que vemos, el pan de cada día. Eso es el pan de cada día, es la biología y es el pan de cada día. Pero como somos seres humanos
y hay algo divino y místico que existe. O sea, nosotros no sabemos quién nos creó, por qué estamos acá y todo eso. Siempre hay un pequeño lugar, un 1%, digamos, bueno, de que puede haber información que viaje de un lado a otro y uno no sabe cómo, como siempre hay un lugar para el hipismo, digamos. Pero lo que no puede ser es el pan de cada día, porque nosotros no sabemos por qué estamos acá. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, yo vivo mi vida de forma biológica. Ahora, si mañana aparece algo sobrenatural, y bueno, claramente alguien creó el mundo, o sea que eventos sobrenaturales hay, pero no se puede estar buscando coincidencias y cosas donde no las hay. No sé si se entiende la discusión, pero porque si no nos volvemos locos buscando señales e interpretaciones que tienen que ver con lo mágico. Entonces, yo creo que lo mágico existe, porque es magia que estemos acá, pero no lo puedo buscar en el día a día. O sea, a mí me dieron una razón y tengo que ir con esa razón y con esa biología. No sé si se entiende no sé, ¿me entendiste, Igor, por lo menos? Sí, sí, sí lo entiendo. Claro, es un terreno, ese es un terreno complejo para mí, al menos. Eh, es complejo porque simplemente está fuera de mi entendimiento, está fuera de mi capacidad de comprender. O sea, soy un tipo con un cerebro limitado, eh, este, con un modo limitado de conciencia también. O sea, no soy este, ningún gurú elevado ni nada parecido. O sea, tengo mis limitaciones, no puedo entender más allá de mi limitación y todo ese asunto, yo también decido, ¿cierto? Que no me preocupe más de la cuenta y llevo mi vida de la manera biológica más sensata posible, así como tú lo has comentado. Para mí, esto es un diseño, es lo que se puede ver, hay una programación biológica, ¿cierto? De diseño que tiene que ver con el instinto, que tiene que ver con hasta el comportamiento celular, ¿cierto? Pero el de dónde viene todo esto, o sea, va a ser un misterio. Desde dónde viene, para dónde va, es un misterio. Es mejor, al menos lo que yo he elegido en la vida es rendirme a la biología y a su evidencia y vivir esta experiencia de la manera más sensata posible, queriendo justamente vivir, porque para mí la vida, el por qué estamos acá, por qué venimos a la vida es justamente vivir. No le veo yo otra cosa. De hecho, a veces me dicen, no, pero es que hemos venido a aprender, hemos venido a evolucionar, hemos venido, no sé, yo no sé si he aprendido mucho, no sé si he evolucionado mucho, pero he vivido un montón, un montón. Entonces, esa parte yo creo que, o sea, uno se pregunta por qué está vivo, para vivir, ¿no? Al menos es que yo soy muy básico para eso. Entonces, pienso de esa manera y trato de llevar esa línea. Eh, no, interesante tu reflexión, María. Bueno, ya está, vámonos. Gracias por venir. Les pondré una encuesta hoy o mañana, eh, pero primero voy a ponerles este video ahí en el link. Así que nada, ¿y qué más les tengo para decir? Que este sábado vamos a hacer una masterclass sobre la mujer. Es una masterclass importante que se mete en el psiquismo, en el desarrollo, en la mente y en los programas de la mujer actuales con respecto al desarrollo, ¿cierto?, de la humanidad. No es cualquier masterclass. Ojalá todo el mundo la pudiera tomar, es importante. Así que, bueno, gente, un abrazo. Muchas gracias por venir. Será hasta... Ah, el próximo Hablemos de Germana va a ser, porque ahora vienen 2 miércoles de clases de ciencias básicas en el curso. Entonces, nuestra próxima Hablemos de Germana es el día 9 de abril. O sea, el 9 y el 16 de abril tenemos Hablemos de Germana nuevamente. Así que, bueno, anótenselo
y nos vemos entonces. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias por venir.